Bueno, chicos y chicas, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con lo que hace al derecho minero. Vamos a concretamente a profundizar algunos aspectos. Ya habíamos iniciado en la anterior clase. Si recuerdan, nosotros habíamos visto el nacimiento del derecho minero en la Argentina, la ley 1919, el proceso de codificación, las transformaciones o las principales reformas que sucedieron luego de esa ley, sustancialmente apuntando a los últimos años, y un poco los aspectos que hacen a la empresa minera. Hoy el tema de clase va a ser específicamente continuar con esa actividad y lo que hace al dominio minero, al dominio de las minas, y lo que refiere a las minas de primera categoría, además de algunos aspectos de los caracteres en sustancial de las minas. En este primera modo de introducción hay que decir que quizá en la clase de hoy vamos a ver con mayor precisión por qué podemos darle autonomía al derecho minero. Porque vamos a ver con el correr de los temas que el derecho minero se va a sentar como un derecho diferente al que hace, no solo al aspecto más tradicional civilista, venido del Código Civil, sino también a lo que hace al derecho administrativo en algunos conceptos eh, fundamentales en cuanto a la intervención del Estado. En tal sentido, va a ser importante ver los derechos constitucionales en juego y lo que refiere al aspecto legal. Sustancialmente vamos a ver los principales artículos de la primera parte del Código de Minería. La bibliografía para esto, cualquier código comentado va a ser bueno, principalmente el de Catalano, que está subido a la red, o al PETCO, perdón, o quien tenga Pigretti también. En los dos casos, los dos códigos van a ser de interés. Así que bien, vamos a comenzar por organizar la clase o cuáles van a ser los principales puntos que vamos a ver hoy. Bien, vamos a ver en primer lugar la clasificación y edición de las minas conforme a la base del Código de Minería argentino. Sobre ese punto, luego de divisar las principales concepciones que hace el código, vamos a ver las teorías respecto al dominio de las minas, teorías que se asientan de algún modo dentro del esquema global del derecho minero. Vamos a ver cuál sistema siguió la Argentina en tercer lugar, digamos, de todas esas teorías que vamos a ver, cuál ha seguido el derecho argentino o cuál ha seguido según la categoría. Y por último vamos a ver algunos caracteres especiales de las minas siguiendo el Código de Minería en este sentido. Bien, para comenzar el primer punto, vamos a ver qué dice el Código de Minería en relación a las minas en cuanto a la clasificación y división. El artículo 2 del Código de Minería dice que con relación a los derechos que este código reconoce y acuerda, las minas se dividen en tres categorías. 1. Mina de la que el suelo es un accesorio que pertenece exclusivamente al Estado y que solo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente. 2. Minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al dueño del suelo y minas que por las condiciones de su yacimiento se destinan al aprovechamiento común. Y 3. Minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento salvo por motivos de utilidad pública. Este es el artículo 2 actual del Código de Minería. Entonces nosotros, a partir de eso, podemos trazar una distinción que está expresa dentro del Código de Minería y que ha seguido la doctrina. En primer lugar, minas de la que el suelo es un accesorio. Cuando habla del suelo se refiere específicamente a la propiedad superficial. Como categoría 2, minas que por razón de su importancia se conceden preferentemente al superficiario. Y en tercer lugar, minas que pertenecen exclusiva o únicamente al propietario, o sea, es decir, al propietario superficiario.
Bueno, acá vemos una primera clasificación. Como toda clasificación no deja de tener su arbitrio, pero vamos a ver en este sentido que más que arbitrio, el código ha utilizado una categoría que tiene diferentes implicancias para la clasificación. Hay Catalano dice que la clasificación se realizó en función de la naturaleza de las minas, en segundo lugar, o agregado esto a la importancia económica de las mismas, y en tercer lugar, las condiciones de presentación de los yacimientos, digamos. O sea, que a su vez determinan los métodos de explotación más convenientes, es decir, el modo en que se muestran las minas, digamos, el modo en que se puede acceder a ellas. Entonces, estos tres criterios van a ser los que ha utilizado. En este sentido, la división, más que científica o mineralógica, digamos, más que acercada, digamos, a las ciencias, ha sido de eminencia práctica, digamos, constituye la aplicación de la regla general del artículo 6 de clasificación de las sustancias. Entonces, los criterios, digamos, para esta clasificación, podemos situarlo en dos grandes puntos, digamos, que van a servir para todo nuestro estudio posterior y que ha utilizado así a grandes términos el código. En primer lugar, cuando la propiedad superficial es considerada de menor valor de producción que el resultado de una exploración, se considera el fondo como un accesorio. O sea, la parte de arriba de la superficie del suelo, digamos, es un accesorio y el superficiario tiene limitado su derecho de propiedad por el Código de Minería precisamente. En cambio, cuando lo que está abajo, cuando el yacimiento es de mínima importancia y la productividad del fondo, lo de arriba, digamos, lógicamente mayor, el código ahí prefiere respetar la propiedad superficial. Prefiere respetar, digamos, groseramente así lo digo, lo de arriba, digamos, dejando de lado lo de abajo, digamos. O sea, lo de arriba importaría más que lo de abajo. Entonces se limita a arreglar los derechos del propietario sin quebrantar la máxima del artículo 2518 del Código Civil y actual 1945 del Código Civil y Comercial, que decía, y que bueno, todavía dice en realidad, que la propiedad del propietario del fondo se extiende al espacio aéreo y al subsuelo. Entonces esas dos son los criterios de clasificación que se definen según el Código Minero. Acá podemos trazar, en base a esta distinción que se hace en cuanto a la importancia, digamos, del propietario superficiario del fondo, digamos, y de los subterráneos, podemos trazar dos liminares categorías. Por un lado, aquellas minas que son de propiedad del Estado, y por otro, las minas que son de dominio del propietario superficiario. En principio, cuando hablamos de minas de propiedad del Estado, es que las minas de propiedad del Estado son del dominio, justamente, del Estado, pero que son otorgables a particulares. Vamos a ver esto con mayor desarrollo ahora en unos minutos. Pero en principio las minas van a ser de propiedad del Estado, nacional o provincial, según el territorio en que se encuentren, pero van a ser de propiedad del Estado, pero otorgables a los particulares. Y en segundo lugar, pueden solicitar su propiedad cuando son del Estado, sea el descubridor del mineral en caso de yacimiento de importancia, que son las minas de primera categoría, o el superficiario en forma preferente, como son las minas de segunda categoría. Después, en el otro gran cuadro que habíamos visto anteriormente, es decir, cuando habla de minas de dominio del propietario superficiario, vimos que conforme al artículo 2, esas son de propiedad del superficiario, es decir, que son las de tercera categoría. Entonces, en este caso, tenemos minas que son de poca importancia por su valor y que por eso, justamente como es un accesorio del suelo, son del propietario del fondo, del terreno, digamos, del suelo. Ahora, en función de esto, y haciendo un resumen por ahí, para no perdernos. Nosotros tenemos el artículo 2 que define que hay tres categorías de minas, ¿no?
las de primera categoría, que serían las más valiosas, en los cuales va a ser aplicable el código minero en su integridad, sus principios y sus reglas. Ahora vamos a ver bien cuáles van a ser esos principios y reglas. Una segunda categoría, que va a estar conformada por el código de minería, pero también por el código civil, porque va a haber aplicación de algunos principios y reglas de lo que regla el Código Civil. Ustedes recuerden en este sentido que el Código Civil ha establecido reglas en función de las personas y las cosas. Es más, algunos hablan de que hay una adecuación plena o se trata de hacer una adecuación plena a lo que hace el código, al Código Civil. Hay un libro que recuerdo que está en la biblioteca, que hablaba en su momento de los derechos reales en el Código de Minería, porque en definitiva estamos hablando de derechos reales. Pero ¿qué pasa acá, digamos, en lo que hace al derecho minero? Estamos hablando de reglas y principios propios y algunas cuestiones que se apartan de algunos principios civiles. Entonces, por eso hay que determinar bien el régimen jurídico aplicable en función de la categoría. Digamos, nosotros vamos a ver como método incluso de análisis, y para que lo vean después en el caso. Nosotros primero tenemos que determinar qué mineral es. Luego vamos a determinar que en función de ese mineral, dentro de qué categoría se encuentra. Dentro de primera, segunda y tercera. Bueno, vemos por ejemplo que el mineral es plata. Bueno, primera categoría. Bueno, y después de eso, ¿qué régimen jurídico se aplica? Entonces vamos a ver que en ese caso el régimen jurídico va a ser el del Código de Minería y nos vamos a regir íntegramente por este. Igual a un asterisco. Sin perjuicio de eso, siempre tengamos presente que por arriba del Código de Minería está la Constitución y los tratados internacionales de derecho, perdón, de jerarquía constitucional. Entonces siempre tengamos en cuenta eso más allá del código. El código no olvidemos que es un principio, es una ley, digamos. Siempre digo lo mismo. Lo propio hay que hacer con la tercera categoría. La tercera categoría, como vimos, son las sustancias de menor importancia, sustancias terrosas, refiere el Código de Minería. Y en ese caso, ahí sí se aplica el Código Civil y Comercial directamente. No aplicamos el Código de Minería, o por lo menos rige casi en su integridad las reglas y principios del Código Civil y Comercial. En eso de que el suelo es un accesorio, perdón, de que lo subterráneo es un accesorio del principal. Ahora vamos a comenzar luego esta pequeña introducción de las categorías, elemental, digamos, para comenzar a ver cuál es el régimen y qué régimen jurídico se aplica, lo que hace al dominio de las minas. Ustedes recuerden lo que es el dominio en la acepción civil. Bueno, acá vamos a ver que vamos a hablar del dominio como un poder jurídico que se ejerce sobre las cosas, pero con las particularidades que hace al derecho minero y que por tanto le otorga autonomía. Acá nosotros vamos a tener por comenzar dos grandes teorías del dominio. Una teoría que va a decir que hay un primer propietario, hay un primer dueño de esas minas, y que se va a reconocer como tal y que por tanto va a poder otorgar derechos sobre ellas. Y después hay una gran segunda teoría que dice que no, a lo contrario, acá no hay primer propietario, no hay dominio originario y puede libremente explotarse sin respeto de situaciones jurídicas preexistentes. Esas dos son las grandes dos bloques de teorías. Para las que dicen que hay un propietario inicial, como habíamos dicho, a su vez se clasifican en dos grandes teorías, a su vez, digo, en dos grandes grupos. En primer lugar, la teoría de la accesión. Y en segundo lugar, la teoría regalista. Recordemos, estamos hablando de minas en este sentido. La teoría de la accesión se encuentra, como recuerda, marcada por lo que hace el Código Civil y Comercial. ¿Qué dice básicamente esta teoría? Esta teoría dice que las minas son de propiedad del dueño del suelo o fondo superficial.
Es decir, yo tengo una parcela de mi propiedad, soy titular dominial de una parcela, pero también soy dueño, en caso de haber minas, de todo lo que hay abajo. Entonces, como los subterráneos, un accesorio del suelo, yo soy el titular de esas minas. Soy el propietario originario, como base de esta teoría. Como vemos, un concepto civilista, entre comillas. ¿Por qué? Porque recoge lo dictado por el Código de Vélez, que ahí lo tenemos presente. Entonces se considera la mina como propiedad del dueño del suelo fundo. No hay una diferencia entre lo que es la superficie terrestre y el subsuelo, como tampoco entre la superficie terrestre y el espacio aéreo. Se marcaría o regiría en en todo su esplendor ese artículo 25-18 del que hablamos del Código Civil. Entonces las minas sería un accesorio, algo del suelo. No importa para esta teoría lo que tienen las minas en sí, digamos, si son, no distingue entre categorías, digamos. El Código de Minería argentino, vamos a ver después, pero les adelanto que no sigue esta teoría en cuanto a lo principal, en cuanto a la primera categoría y a la segunda. Pero sí lo sigue en cuanto a la tercera categoría, porque recordemos que en la tercera categoría, que son las sustancias, insisto, de menor valor, dice que en ese caso va a regir o van a ser de titularidad del dueño del fondo. Entonces podemos decir en conclusión que esta teoría de la accesión ha sido seguida por el Código de Minería solo en lo que respecta a las minas de tercera categoría. En segundo lugar, y dentro de este teorema que dice que hay un propietario originario, tenemos la teoría regalista. Esta teoría regalista distingue, a diferencia de la anterior, entre lo que es el suelo y lo que es el subsuelo. Hay una distinción entre ambas superficies. Las minas, lo subterráneo, es una propiedad distinta y separada del suelo que la contiene. Es otra propiedad, no es lo mismo como el anterior, no es que es todo lo mismo y que el propietario de este es dueño de todo. No, acá hay una distinción entre ambas propiedades. ¿Y de quién es esa propiedad minera? Bueno, originariamente se hablaba del rey o de la reina del fundo. Entonces, por eso, de ahí su nombre, digamos. La teoría regalista derivaba de que la propiedad de las minas eran del rey, quien después las otorgaba a concesión, etc. Pero lo que importa es esto, que el propietario sería las minas. Sería el rey o la reina, perdón. Luego hubo una evolución, digamos, de esta teoría, y bueno, con la extinción o con la concepción o la aparición de los Estados-Nación, se entendió que las teorías iban a ser de los Estados-Nación y no del rey o de la reina, más allá del trono simbólico que ostenta la reina Elizabeth, como vemos acá. Pero en fin, acá estamos hablando de una teoría realista que dice que son del rey o de la reina, hoy reformado a los Estados-Nación. Podemos acá distinguir entre dos regalismos, el regalismo tradicional y el moderno. El regalismo tradicional, vamos a ver que no admite que el dominio es del rey o de la reina, o del Estado, mejor dicho, pero que nunca puede explotarlo el Estado, sino que tiene que entregar su explotación o su explotación a terceros. El más moderno admite la intervención del Estado. Ahí Catalano habla de que lo que ejerce el Estado es un verdadero patronato, un derecho de tutela sobre las mismas. Bueno, y ahora vamos a hablar del segundo bloque. Dice uno, pero es dos. En las cuales aquellas que dicen que no hay un propietario inicial. Las anteriores decían sí hay un propietario inicial, en uno es el propietario del suelo, teoría de la accesión, en el otro el propietario del rey o la reina, teoría regalista, y acá dice que no hay un propietario inicial. Entonces las minas son res nullius, es la primera teoría dentro de esta, o la teoría de la ocupación. ¿Qué diría la mina como res nullius? Ustedes si recuerdan, de derecho romano quizás, o derechos reales para quien lo vieron, la res nullius significa que son las cosas sin dueño, digamos. Entonces las minas son cosas que no tienen dueño. Entonces, una vez que se descubren, existen jurídicamente. Antes no tienen propietario, no tienen ningún propietario. Este sistema dice que
se requiere intervención del Estado para distribuir la riqueza entre los interesados. No es un sistema, digamos, teóricamente anarquista o que dice que el Estado no tiene que intervenir, sino que tiene que intervenir. Y justamente tiene que intervenir para garantizar la seguridad jurídica y la distribución de riqueza. Tiene que actuar, digamos, como un organizador, como alguien que ordene. Ahí en la foto, y las fotos siempre son a modo por ahí para que queden aclarados los conceptos, ahí está la figura, un dibujo tradicional del Leviatán, el libro de Hobbes, que hablaba del Estado, digamos, como un ordenador, digamos, del sistema, porque si no, el hombre es lobo del hombre. Bueno, acá justamente este sistema admite que las minas son cosas de nadie, pero para que no se maten todos, lo que dice es, bueno, vamos a poner el Estado para garantizar la mejor distribución de esas minas y el Estado va a ser quien va a conceder los derechos. Entonces, por eso Catalana dice que este sistema es el más apropiado para establecer un régimen de licitaciones o contratos especiales sobre las minas. También dentro de este sistema de que no hay propietario está la teoría de la ocupación, que como vimos o como habrán visto, quizás quienes hicieron derechos reales, es uno de los modos de adquirir la propiedad. Reconoce igual punto de partida que el anterior, que no hay propietario, pero considera que lo conveniente es dar a la persona que ocupa una mina, la propiedad de la mina, digamos. O sea, por medio de la ocupación, quien ocupa, por ejemplo, la superficie del suelo es dueño de las minas también. Dentro de esta teoría. Ahora bien, ya recorridas las teorías, ya recorrido lo que hace a las categorías de minas, y un poco acá vamos a ver algunos conceptos que ya habíamos visto antes en este apartado. Entonces, después de ver esto, vamos a decir cuál es el sistema de dominio que rigió, o que rige, mejor dicho, rigió digo porque nació con el Código de Minería tradicional, ese que ven ahí, y que todavía subsiste más allá de sus ayornamientos o modificaciones, como vamos a ver. Bueno, el sistema de dominio de minas dentro del Código de Minería puede decirse que se basa en 4 patas fundamentales. En primer lugar, el dominio originario del Estado. Por eso ya les adelanté que el sistema que toma el Estado es el sistema regalista. En segundo lugar, la prohibición de explotar por parte del Estado. Ahora vamos a ver este principio cómo se ha ayornado. En tercer lugar, la obligación del Estado de otorgar la sustancia a los particulares. Y en cuarto lugar, esto de que las minas son una propiedad particular distinta de la existente en la superficie. Esos son los 4 grandes bloques durante el cual se construye el sistema de dominio de minas dentro del Código de Minería. Quiero que lo sepan bien a esto, digamos. Estos son los 4 bloques dentro del cual se asienta. Y después vamos a ver cómo algunos principios se mantienen rígidos y otros han visto su alteración con el correr de los años. Bien, en primer término, lo que hace al dominio originario del Estado. Y acá tenemos el artículo 7, clave de todo esto. El artículo 7 dice: las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio en que se encuentre. Acá hablamos del dominio minero, digamos. El dominio sobre las minas es parte del Estado. Es de algún modo un adelanto, digamos, de lo que después fue el dominio originario establecido en el artículo 124, última parte de la Constitución Nacional. Este federalismo, digamos, que se asienta sobre los recursos naturales. Acá marca lo mismo, digamos. Las minas van a ser bienes privados de la nación o la provincia según el territorio en que se encuentre. En segundo lugar, esta obligación del Estado de otorgar la sustancia a los particulares. ¿Qué dice el artículo 8? Concédase a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños con arreglo a las prescripciones de este código. Es decir, el Estado, el Código de Minería, perdón, luego de decir que las minas son de propiedad de los estados, del Estado nacional o provinciales, que el dominio de las minas de ellos,
Después dice que hay que darle a los particulares la facultad tanto de buscar minas, de aprovecharlas, como de disponer de ellas como dueños, según las prohibiciones del código. Entonces es como el Estado se autorrestringe en este sentido. Por eso Catalano habla de el patronato minero, y ahí explica Pigretti que este es un poco un principio emanado del liberalismo económico. Si recuerdan, el liberalismo económico decía el liberalismo tradicional, digamos, y estamos hablando de un código de minería que fue sancionado como el código de Vélez también, en una época hiperliberal, digamos, del Estado solamente como controlando todo, eh, como un árbitro, digamos, dentro de las reglas de competencia, que el Estado no se mete, el Estado es dueño, sí, de las minas, pero las tiene que entregar a terceros, el Estado no puede controlarse, por eso el patronato minero, y también para garantizar el principio de igualdad. ¿Por qué el principio de igualdad? Porque el Estado es, digamos, si se entromete, digamos, luego de decir que se van a entregar a particular, el Estado compite, entre comillas, compite con otros terceros, se vería frustrada esa igualdad, porque el Estado va a ser juez y parte, por así decirlo. Entonces, la igualdad, digamos, se vería alterada en este punto. Entonces, lo mejor que dijo el Código Minero es no se mete el Estado controla, pero no se mete en esto de explorar o explotar minas. Pero ¿qué pasó con el correr de los años, digamos? O sea, se empezó a ver una mayor actuación del Estado. Entonces, vamos a ver en el siguiente punto, que también es consecuencia de cómo este principio se fue dejando de lado y que algunos hablan de que por eso ya no rige. La tercera pata, digamos, entre la cual se siente el Código de Minería es la prohibición de explotar por parte del Estado. Esto de que el Estado no puede explotar, unido a lo anterior. El artículo 9 dice que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley. El artículo justamente trata de salvar este punto, digamos, de que tiene que darse a particulares. Según Pigretti, trata de garantizar con su enunciado el principio de igualdad que debe existir entre los particulares, como decía. Para el Código de Minería no sería prudente que después de otorgar todo el territorio del país a la actividad privada venga el Estado y lo ejerza un derecho a nombre propio, monopolizando por sí todas las sustancias que su interés pretendiere. Lo que sí, acá hay un punto en particular, porque volviendo, el Estado garantizó esto en el Código de Minería, que fue dictado a finales del siglo XIX, en pleno liberalismo. Con el correr de los años, no solo por la situación argentina en particular, sino por la situación geopolítica, se empezó a ver o se empezó a profundizar políticamente la necesidad de que el Estado intervenga en la economía y particularmente en algunos recursos considerados estratégicos como las minas, digamos. Y esto es algo que incluso trasciende, digamos, lo que hace al régimen político de turno. Ahí muchas veces, ahí explica, por ejemplo, Marcelo López Alfonsín, que es un autor consagrado, que cuando la Constitución del 49 nacionalizó los recursos naturales, más allá de que esta Constitución sea peronista, es algo que se exigía de todos los partidos políticos, no es algo, digamos, que propio de alguna identidad, sino que es algo que todos decían que se nacionalicen los recursos naturales, eran recursos estratégicos, también en una época, digamos, en las cuales, bueno, en el 49 ya se había dejado las guerras mundiales, pero siempre estaba en inminencia de otra guerra mundial. Entonces se garantizaba a las minas, a los hidrocarburos, como una parte estratégica del patrimonio de la nación. Entonces, por eso, no solo que el Estado empezó, por un lado, a intervenir más en la explotación, digamos, no a dejárselo a capitales extranjeros, sino que además tomó una postura centralista, digamos, porque justamente el Estado es quien se va a medir con el resto de las naciones. Entonces, por eso, esta prohibición fue dejada de lado en algún sentido y el Estado empezó a intervenir cada vez más en la economía, ahora vamos a ver. Acá hay una distinción entre los autores que
en los cuales basé la bibliografía de la clase. Por un lado, Pigretti dice que este principio está derogado de facto por las leyes especiales, porque un montón de leyes especiales, que ahora la vamos a ver, han dado intervención al Estado y el Estado ha explotado, el Estado ha tomado intervención, entonces no rige. Y Catalano trata de salvar este principio diciendo que está bien, el Estado intervino, pero el Estado central, el Estado burocrático no es el que intervino, sino que se le dio a entidades descentralizadas. Está bien, el Estado interviene, a veces forma parte de sociedades, pero no es el Estado centralizado, no es el Estado explotado. Entonces, de algún modo, salva este principio como una adaptación, que esa es la visión de Catalán. Justamente acabamos de ver todas estas leyes que han empezado a dar concesiones al Estado. Este punto igual lo van a ver una réplica cuando vean la historia de los hidrocarburos, de que hay una tensión permanente, digamos, entre lo que es la intervención o no del Estado. Pero de algún modo, este recorrido enfocado a la minería, van a ver la ley 7059, el Poder Ejecutivo puede destinar a la explotación directa extensiones en el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Entonces el Poder Ejecutivo, mediante esta ley, en el gobierno de Figueroa Alcorta, establecía que el Poder Ejecutivo podía destinar a explotación directa por administración todas las extensiones que creyera conveniente dentro de un área de 5.000 hectáreas que él debía determinar como reserva en la zona de Comodoro Rivadavia. Esta ley inicialmente era de 5 años, prorrogable por una sola vez, se prorrogó y el Estado siguió explotando. Entonces, de algún modo se acentuó esta intervención del Estado. También después hay otras creaciones, bueno, la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Insisto en esto, en la época geopolítica que había, los recursos naturales, sobre todo lo que hace a los minerales usados para las fabricaciones militares, tenían una importancia fundamental, lo cual implicaba el abandono de esos postulados liberales del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Entonces, el Estado empezó a intervenir cada vez más, después la división de carbón y servicio de gas, bueno, la Constitución del 49, y ahí hay un proyecto de reforma del Código de Minería que se elevó durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que implicaba una reforma del Código de Minería para ajustarlo un poco a estos nuevos postulados y para que no implicara un código de minería rengo en estas patas, digamos, porque ya el Estado estaba interviniendo cada vez más. Bueno, ese proyecto finalmente se vio frustrado y continuó el Código de Minería y después cayó la Constitución del 49 y se restableció. No obstante, después, y esto, insisto, lo van a ver más adelante con la historia de los carburos, se nacionalizaron yacimientos de petróleo, carbón y gas de monopolio, por lo cual el Estado empezó a tomar mayor intervención y a centralizar la explotación. Bien, finalmente, acá hablamos de la existencia de una, en la cuarta pata era la existencia de una propiedad particular distinta de la superficie, pero también considerada inmueble. Artículo 10. Sin perjuicio del dominio originario del Estado, reconocido por el artículo 7, la propiedad particular de las minas se establece por concesión legal. Y luego el artículo 11 establece que las minas forman una propiedad distinta del terreno en que se encuentran, pero se rigen por los mismos principios que las propiedades comunes, salvo disposiciones en este código de minería. Entonces acá tenemos la cuarta pata, digamos, del sistema de minería. Dice, asentando lo que se establece en el artículo 7, de que el Estado es dueño, dice que la propiedad particular, no obstante, se va a dar por concesión legal. Es decir, el título mediante el cual un particular puede explotar las minas es la llamada concesión legal. Y además de eso dice que las minas son una propiedad distinta del terreno en que se encuentran, que es lo que habíamos asentado anteriormente. Bueno, ¿qué es la concesión legal? Esta figura, este título, digamos, que nosotros asentamos acá.
La concesión legal, dice Catalano, que es el medio para adquirir originariamente las minas por los particulares y es el único aceptado por el Código de Minería, más allá de un caso de adquisición que era la prescripción, que después fue derogado en la reforma de 1980 del Código. Entonces hoy tenemos como único método la concesión legal para la adquisición de minas. El particular, para adquirir, digamos, justamente la explotación, le pide al Estado que le otorgue una concesión legal para las minas. ¿Esta concesión es igual o no a la del derecho administrativo? O sea, es parecida al título que habla del derecho administrativo, si ustedes recuerdan, o para quien hizo derecho administrativo, si no se explica, la concesión es un contrato de derecho administrativo mediante el cual el Estado otorga potestades sobre, en este caso, sobre un bien público, sobre un recurso del Estado, y a su vez el contratista se otorga a otorgar determinadas prestaciones durante un tiempo determinado. Bueno, acá la concesión tiene su autonomía de esa definición de derecho administrativo, es diferente, digamos, tiene sus particularidades. En primer lugar, la concesión minera es legal y no contractual. La concesión de derecho administrativo es un contrato. En segundo lugar, la concesión minera no implica delegación de facultades inherentes a la administración pública, como pasa en las concesiones de servicios públicos o de obras públicas, donde se otorgan potestades a los subcontratistas del Estado. En tercer lugar, la concesión minera es gratuita, excepto en las antiguas concesiones petroleras otorgadas en el régimen de la ley 12.161, en las que el Estado persigue regalías. La concesión minera es transmisible, por acto entre vivos como por muerte y causa, es exclusiva y es de duración ilimitada. Entonces, sobre este punto ya tenemos las 4 patas en las que se sienta el sistema. Recordémosla y volvamos sobre ella, que es lo que explicamos recién. Dominio originario del Estado, provisión de explotar por parte del Estado, que este tema es donde ahí están las dos posturas de Tigretti y de Catalano. La obligación del Estado de otorgar la sustancia a los particulares, y las minas como una propiedad distinta, particular distinta de la existente en la superficie, y su concesión a los particulares por medio de la concesión legal, justamente, valga la redundancia. Bien, ahora vamos a ver las minas de primera categoría para empezar a seguir, digamos, desandando el camino del código minero. Ya conocido no solo las teorías, sino también lo que hace a las 4 patas fundamentales en las que se asciende la concesión. El código minero, perdón. El artículo 3 dice: corresponden a la primera categoría las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, bueno, combustibles, bulla, lignito, hidrocarburos sólidos, arsénico, etc. Las piedras preciosas, los vapores endógenos. Bueno, las minas de primera categoría, habíamos dicho. ¿Qué sistema rige en esta? El principio general. Son las más importantes de estas. Como las más importantes se le va a aplicar el código de minería. Y el código de minería, el sistema regalista concretamente. No se va a aplicar el código civil, no se va a aplicar ningún sistema. El código de minería exclusivamente en este enfoque. Y recordemos los pasos, digamos, por así decirlo, para enfocar. Primero, descubramos qué mineral es. Si se trata de algunos de estos, vamos a ver el régimen jurídico, digamos. Si se trata de una explotación de mercurio, cobre, oro, plata, hierro, plomo, de hidrocarburos sólidos, de algunos de los boratos, azufre, etc., vamos a ver que es un mineral de primera categoría. Si es mineral de primera categoría, vamos a seguir por el código de minería. Estas minas son de tal importancia, bueno, justamente rige el sistema de que es dominio del Estado y se otorga su concesión a los particulares. Por ello mismo,
acá está trazada bien clara la distinción, digamos. El propietario superficiario no puede invocar ningún derecho de preferencia sobre las minas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando estamos hablando de minerales de primera categoría, no puede invocar ningún derecho de preferencia o de exclusividad sobre eso. Su condición, ahí habla catalano, es casi como la de un tercero extraño. Si yo soy propietario del suelo de un fundo, lo que hay abajo, digamos, en la parte subterránea de tratarse un mineral de primera categoría, yo soy un tercero totalmente extraño a eso. Eso es otra propiedad, digamos, diferente. No tengo ningún derecho o preferencia. Es otra cuestión. No obstante, más allá de eso, y esto por ahí es algo que ya viene de otra fuente y más a nivel constitucional, yo creo que un particular afectado por esto, de todos modos, no es tan tercero extraño en algún sentido. Si los trabajos de las minas le afectan su propiedad, podría pedir la expropiación inversa, que eso es algo de derecho administrativo, no propio del Código Minero. Pero de ese lado no sería un tercero totalmente extraño como se marca ahí. Pero esto es llamada abuelo constitucional, digamos. El principio que yo quiero que sepan es este, de que ese propietario del suelo superficiario, cuando se trata de un mineral de primera categoría, es un tercero totalmente extraño. Es algo que es distinto, digamos, totalmente. Así que bueno, vamos a dejar acá la primera parte, que es la sustancial, la más importante, y ahora vamos a seguir, para terminar, con algunos breves apuntes de las características, con algunas características de las minas.